Reciban un cordial saludo, respetado cuerpo de docentes, compañeros maestrantes y demás miembros de la comunidad educativa. Sean todos bienvenidos a la sustentación de nuestra propuesta de investigación denominada Dispositivos móviles para el desarrollo de las habilidades motrices en niños y niñas del grado tercero de la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar de la sede escuela Juan Nepomuceno Morales del corregimiento de San Cristóbal, Medellín. Dicha propuesta ha sido desarrollada en conjunto con mi compañera Glorelena Giraldo Roldán y quien les habla Juan Fernando Martínez Colorado. Asimismo, jamás habría sido posible sin el constante acompañamiento de nuestra directora de trabajo de grado, Diana Paola Payares Erazo. Este proyecto ha sido elaborado con el fin de optar por el título de Magísteres en Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. La introducción del problema se hace desde 4 aspectos claves: la educación física en primaria, la afectación de la pandemia y las clases sincrónicas, los docentes en la pandemia y el uso de los dispositivos móviles. La educación física en primaria generalmente se realizaba en espacios abiertos y con actividades que se desarrollaban en grupos. Esto con la pandemia los espacios ya eran muy reducidos y había poca posibilidad de movimiento, y los docentes además tenían desconocimiento en el uso de los recursos digitales. Tuvieron que aprender, así como también aprendieron los estudiantes, a manejar o a una interacción a través de dispositivos móviles que permitieron explorar diferentes recursos educativos y mejoraron el aprendizaje en pandemia, entre ellos las habilidades motrices de los estudiantes. En el planteamiento y la formulación del problema tenemos que el sector educativo se vio seriamente afectado por la pandemia del COVID-19 y se tuvieron que generar modelos de enseñanza-aprendizaje en formato virtual. Esto teniendo en cuenta que en Colombia la educación virtual no se daba en los colegios y mucho menos en las instituciones educativas públicas, ya fuera por la conectividad, porque no habían herramientas TIC suficientes a las instituciones. Con la pandemia tanto profesores como estudiantes entonces tuvieron que aprender a manipular los recursos digitales en pro de la enseñanza y el aprendizaje. Inicialmente se privilegiaron áreas básicas como lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, y posteriormente se empezaron a integrar otras áreas, entre ellas la educación física, que aunque necesita espacios muy abiertos, los profesores tuvieron que utilizar recursos digitales como videos, actividades que implicaran movimiento del cuerpo, ya fuera bailando o con propuestas que se pudieran hacer en casa, como retos virales. Esto permitió un poco que los estudiantes salieran de la monotonía y se motivaran a no desfallecer en las actividades de educación física. Pero sin embargo se empezaron a notar y a detectar dificultades en la motricidad básica de los estudiantes cuando ellos empezaron a enviar videos y los retos motrices no los cumplían por falta de coordinación en los movimientos o desplazamientos. Se plantea entonces el problema de cómo desarrollar las habilidades motrices básicas de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar del corregimiento de San Cristóbal, Medellín, mediante el uso de los dispositivos móviles existentes. Para los antecedentes del problema se hizo un rastreo de las investigaciones nacionales e internacionales referentes al problema. Las investigaciones internacionales en su mayoría pertenecían a España, donde desde el 2011 aproximadamente se venían integrando las tecnologías en el área de educación física, a través de las TIC, las páginas web, los recursos multimedia interactivos y herramientas digitales a través del uso de dispositivos móviles, así como también desarrollaron actividades interactivas en tablets. En Colombia, desde el 2016, se rastrearon investigaciones acerca del uso y la integración de las TIC en la educación física, así como también el uso de la electrónica para promover el desarrollo de las habilidades motoras gruesas y las estrategias didácticas con el uso de las TIC para desarrollar habilidades motrices. Como justificación tenemos que el tiempo de pandemia permitió que los docentes y estudiantes se acercaran a interactuar con recursos digitales que les permitieran acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero los docentes tenían un desconocimiento con respecto a los beneficios de la educación a través de ello, y se detectó que el tiempo de pandemia también causó un retroceso en las habilidades motrices de los estudiantes por las largas horas que pasaban frente a los computadores, el poco espacio que tenían en sus hogares para desplazarse y para realizar la actividad física comparada a la que hacían en clases. El proyecto entonces se propone en la línea de investigación de innovación educativa en el campo de los modelos de educación digital,
para que los docentes de educación física de la básica primaria optimicen y aprovechen las herramientas que le brinda la tecnología a través de los dispositivos móviles para desarrollar habilidades motrices en los estudiantes. Como objetivo general, tenemos fortalecer el desarrollo de las habilidades motrices básicas de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar del Corregimiento San Cristóbal, Medellín, a través de la implementación de dispositivos móviles. Y como objetivos específicos, todos se basan en el desarrollo de habilidades motrices. Entonces, el primero es identificar cuáles son esas dificultades en el desarrollo de las habilidades motrices. El segundo es diseñar estrategias para desarrollar las habilidades motrices. El tercero es implementar un recurso digital que permita desarrollarnos las habilidades motrices en casa. Y por último, se evalúan los aportes que brindó el recurso para el desarrollo de las habilidades motrices. Con relación al marco de referencia, a continuación haremos una breve mirada a aquellos antecedentes, teorías, normas, conceptos y todo lo concerniente al contexto, el cual fue necesario revisar para dar soporte a esta propuesta investigativa. Marco contextual. Esta propuesta se desarrolla en la Escuela Juan Nepomuceno Morales de la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar, la cual se encuentra ubicada en la cabecera urbana al centro-occidente del municipio de Medellín, en el corregimiento de San Cristóbal. La población que atiende se conforma de familias que viven en la parte urbana y en la ruralidad del corregimiento. Por lo tanto, aún se perciben múltiples rasgos que caracterizan al campesino antioqueño, que se dedica al cultivo de flores, hortalizas y a la crianza de animales de granja. Se caracterizan en su mayoría por ser familias de bajos recursos, lo que conlleva múltiples problemáticas como mala alimentación, crecimiento inadecuado, mala atención en salud, entre otras. Otra de las características que tiene este contexto se ha evidenciado en el constante crecimiento poblacional que ha tenido el corregimiento por la construcción de proyectos de vivienda de interés social, cárceles, vías, túneles, entre otros, y la llegada de cientos de migrantes de nuestro país hermano Venezuela buscando mejores oportunidades y calidad de vida. Por otro lado, el confinamiento al que llevó la pandemia por COVID-19 a todo el planeta también marcó el contexto social de los habitantes, estudiantes y docentes de la institución, surgiendo la necesidad de desarrollar estrategias de educación en casa mediadas por las TIC, mostrándonos múltiples dificultades en el adecuado acompañamiento de los niños y niñas de la institución en nuestro deber como educadores. Por lo que se refiere al componente legal que sustenta y da ejecución a esta propuesta de investigación, podemos destacar desde la Feria Internacional algunas orientaciones propuestas por la UNESCO en el Foro Mundial sobre la Educación en 2015, en donde se reconocen los esfuerzos por avanzar en el ámbito educativo, pero deja claro lo lejos que se encuentra nuestro país en políticas públicas de educación con equidad, asumiendo además compromisos para promover aprendizajes de calidad, mencionando la importancia de la conectividad, la ciencia, la tecnología y la innovación. En el ámbito nacional se destaca el artículo 67 de nuestra Carta Magna, donde se caracteriza la educación como derecho fundamental y a partir de este, a través del Ministerio de Educación Nacional, se crean leyes como la Ley General de Educación de 1994, donde se manifiesta la importancia de articular la ciencia, el conocimiento y la tecnología en todos los procesos de educación del país, además de brindar garantías para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre. Asimismo, también se encuentra la Ley 181 o Ley del Deporte, la cual en su artículo 3 expresa que la práctica del deporte a través de la educación debe ser garantizada por el Estado. Además de estas leyes, y luego de crearse el Ministerio de las TIC en el 2009, se sanciona la Ley TIC o Ley de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en donde se orienta al Estado colombiano a crear las políticas, planes y proyectos de acceso a Internet en nuestro país. Ejemplo de esto es el Plan Decenal de Educación, que articula los esfuerzos para que las instituciones educativas públicas del país accedan a tecnologías y herramientas que les permitan entrar en la era digital. Finalmente, se han creado a través de los años políticas públicas educativas enfocadas al fortalecimiento de la enseñanza de la educación física en la educación escolar, como los lineamientos curriculares en el año 2000 y las orientaciones pedagógicas en el 2010, que recogen el harto trabajo de numerosos pedagogos, maestros y profesionales del deporte, en donde se busca desarrollar las competencias de niños, niñas y jóvenes en el área del currículo escolar. Con el fin de acercar al lector a las diferentes teorías existentes que soportan el desarrollo de nuestra propuesta investigativa,
relacionamos en el presente marco teórico algunos de los aportes más importantes con respecto al desarrollo de las habilidades motrices básicas, a través del uso de los dispositivos móviles como estrategia de aprendizaje. Por lo tanto, los autores en los que nos apoyamos concuerdan en definir las habilidades motrices básicas como aquellas acciones motrices propias y naturales en los individuos que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como las habilidades de locomoción y las habilidades de manipulación. Asimismo, estos autores aciertan al decir que su desarrollo depende de un proceso que se inicia desde el nacimiento y se nutren a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de educación física en la educación escolar. Con relación al marco conceptual de nuestra propuesta, destacamos algunos términos y conceptos que permiten entender la pertinencia y viabilidad del estudio de la educación física, en lo referente a las habilidades motrices y desde lo digital al aprendizaje a través de los dispositivos móviles y el uso de recursos digitales mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. En la metodología, el tipo de investigación que utilizaremos es el método mixto, por ser de tipo cualitativo y cuantitativo. Para Hernández, en el 2018, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recolectada para lograr un mejor entendimiento del fenómeno de estudio. También se tendrá en cuenta el modelo de diseño de investigación-acción pedagógica, el cual, según Gómez en el 2004, se enfoca en la práctica pedagógica de los maestros y se construye con una reflexión permanente, la práctica docente diaria para deconstruir la práctica inicial, buscando un saber más acorde a la realidad de la escuela y a las expectativas y problemáticas que experimentan los estudiantes. El estudio se realizará con una población de 95 estudiantes que corresponden a los 3 grupos del grado tercero de la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar de la escuela Juan Nepomuceno Morales. La muestra total con la que se realizó la intervención fue de 31 estudiantes pertenecientes al grupo tercero C, con edades que oscilaban entre los 7 y 9 años de edad, entre los que se encontraban 17 hombres y 14 mujeres. Esta selección se hizo por conveniencia, no fue probabilística, teniendo en cuenta que según Hernández Sampieri, las muestras por conveniencia están formadas por casos disponibles a los cuales se tiene acceso y no probabilística porque no depende de la probabilidad sino de las características generales que poseen los estudiantes del grupo al que se tiene la posibilidad de realizar la intervención. En general, este grupo posee características similares en cuanto a su estrato económico, que oscila entre el nivel 1 y el 3. También tienen en general problemas de desnutrición, bajos ingresos, lo cual afecta el desarrollo en su madurez cognitiva, así como la atención, la memoria, la participación, el procesamiento de información. En general, el nivel educativo de los padres también es básico y muchos de los estudiantes tienen trastorno en la conducta, que se da también como consecuencia de la violencia intrafamiliar que viven en sus hogares. Continuando con las categorías e instrumentos de recolección de información, se toman los objetivos específicos como base para describir las categorías o variables y los instrumentos utilizados. En primera instancia, para identificar las dificultades en el desarrollo de las habilidades motrices, se utilizó el test de coordinación motriz 3JS, también se utilizó la observación directa, el diario de campo y la grabación de video. Para el diseño de la estrategia pedagógica a través de los dispositivos móviles se utilizó un diseño de tipo instruccional, un paso a paso de actividades físicas y una página web en la cual se diseñó el recurso educativo digital. La implementación de la estrategia pedagógica a través de los dispositivos móviles se realizó a través de una página web con el diseño instruccional en un entorno virtual de aprendizaje donde los estudiantes interactuaron con las actividades propuestas y posteriormente en el salón de clases se evaluaron los aprendizajes motrices que vivenciaron en la página web. Finalmente se evalúa la estrategia implementada a través de la observación directa, el diario de campo, una encuesta y desde el impacto que tuvo en padres y estudiantes el recurso digital propuesto. También si el recurso didáctico fue accesible a ellos o no, y si mejoraron en la fluidez y la coordinación de sus movimientos luego de hacer las actividades propuestas. Con el fin de poner en marcha nuestra propuesta de intervención pedagógica se desarrolló el primer objetivo planteado evaluando a los 31 estudiantes participantes del estudio mediante el test de coordinación motriz 3JS, lo que nos permitió identificar el estado del desarrollo de las habilidades motrices básicas tanto de la coordinación locomotriz
referidas a los desplazamientos y saltos, así como la coordinación control de objetos alusivas a la manipulación con pies y manos. En un segundo momento, y luego de analizar los resultados de la prueba diagnóstica, se propuso el diseño y construcción de la estrategia pedagógica basada en un recurso educativo digital en la plataforma Wix, denominado Muévete Así. En este sitio web, diseñado principalmente para dispositivos móviles, se dispusieron 4 secuencias didácticas con actividades físico-motrices, cada una con el propósito de fortalecer una habilidad diferente: desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones y control de elementos. Estas secuencias a su vez se establecieron con 4 etapas de ejecución: acondicionamiento, desarrollo, afianzamiento y evaluación. En el tercer objetivo, dedicado a la implementación de la estrategia de aprendizaje, se presentó el recurso digital elaborado tanto a los estudiantes en el aula de clase como a los padres de familia a través del grupo de WhatsApp que se tiene con estos. De esta manera se lograba comprometer a las familias de los estudiantes con el desarrollo de las secuencias didácticas mediante los dispositivos móviles que poseen en casa y resolver cualquier inquietud frente al uso del recurso. Finalmente, para evaluar la estrategia diseñada en el cuarto objetivo específico de la propuesta, se tuvo en cuenta la información obtenida principalmente del diario de campo, donde se recogieron las observaciones de las prácticas en la clase de educación física posterior a la implementación del recurso. Asimismo, se tuvo en cuenta la información obtenida mediante un grupo focal conformado por las experiencias de los estudiantes que escribieron en el chat del recurso luego del desarrollo de las secuencias a través de los dispositivos móviles que usaron, con el fin de evidenciar el impacto de la estrategia implementada en el fortalecimiento de estas. Por último, se realizó una encuesta a las familias por medio del grupo de WhatsApp para medir las percepciones de los padres durante y después de la ejecución del recurso con aspectos como la usabilidad, pertinencia, progreso de la ejecución de las actividades, mejora de las habilidades, entre otros. En este cuadro podemos encontrar los objetivos de los análisis de los hallazgos, de las conclusiones y las recomendaciones. El primer objetivo, que era identificar la problemática, se encontró como hallazgo dificultades en la locomoción y manipulación de elementos deportivos en los niños. Se concluye que la educación física es básica en los primeros años del ciclo escolar. Se recomienda la utilización de recursos digitales que apoyen la enseñanza en la básica primaria. Se diseñó una página web llamada Muévete Así. Se concluye que este recurso posibilita el desarrollo de las habilidades motrices desde los hogares de los estudiantes. Se recomienda el diseño de más actividades que se puedan desarrollar en el aula y en los hogares. Y se recomienda también optimizar el recurso con respecto a su navegabilidad. Se implementaron las actividades de este recurso con los estudiantes y se evidenciaron algunas dificultades con respecto a su conectividad y a la falta de acompañamiento de algunos padres de familia en el uso de los dispositivos. Se concluye que estos recursos fomentan el uso de los dispositivos para desarrollar habilidades motrices en casa, pero que hay barreras con el uso de las TIC y el acompañamiento de los padres. Se recomienda implementar este recurso en el aula de clase también para fomentar con los padres las actividades en casa. Como evaluación también tenemos que se fortalecieron algunas de las habilidades motrices básicas, sobre todo en los estudiantes que lograron desarrollar las 4 secuencias didácticas. Se concluye que es una estrategia que posibilita mejoras en las habilidades motrices básicas y que el uso del recurso digital le aporta a la educación física al desarrollo de las habilidades y competencias del área. Se recomienda implementar esta estrategia en todos los niveles de la básica primaria e ir fortaleciendo el recurso con otras secuencias y competencias de la educación física. Por otro lado, en este cuadro comparativo podemos ver las dificultades que arrojó el diagnóstico, algunos aportes significativos que hacemos y los resultados de la estrategia. Con respecto a las dificultades, tenemos que los estudiantes presentaron mayor dificultad en lo que tiene que ver a los desplazamientos, la coordinación locomotriz, en la realización de saltos, giros y carreras, y también que hubo deficiencias en la coordinación y control de objetos. Con el recurso digital se permitió entonces que los estudiantes tuvieran un trabajo autónomo en casa, vencieran sus miedos con respecto a los retos motrices, que compararan sus logros con respecto a las actividades que se les hicieron en el diagnóstico inicial. Se hizo un trabajo conjunto también con padres y docentes y estudiantes, donde se aprovecharon los espacios de la institución para afianzar esas habilidades motrices. Como resultado de la estrategia, tuvimos que fue fácil el acceso y la implementación del recurso,
que hubo un buen acompañamiento por parte de algunos padres de familia y que el docente también pudo acompañar el proceso desde el aula de clase. Para finalizar la presentación de nuestra propuesta investigativa, exponemos a continuación el recurso educativo digital elaborado como estrategia de fortalecimiento de las habilidades motrices básicas. En la página web diseñada especialmente para dispositivos móviles, encontramos en el inicio varios apartados que le informan al usuario la finalidad del recurso, como este avatar llamado Pistacho. Pasando a la siguiente pestaña, el estudiante se encuentra con un tutorial que le permite reconocer y aprender cómo avanzar por las diferentes secuencias didácticas diseñadas. Luego, al dar clic al apartado de Fortalece tus habilidades, podemos apreciar la parte principal del recurso, ya que aquí se encuentran las diferentes sesiones prácticas donde los niños y niñas pueden desarrollar cada habilidad. Solo se debe dar clic al botón rojo para ir al recurso seleccionado. Cada habilidad se compone de una secuencia de etapas por las que el estudiante deberá ir avanzando cada que supere la realización de las actividades propuestas. A su vez, cada ejercicio posee una demostración gráfica de cómo ejecutar los movimientos. Al finalizar la realización de los ejercicios planteados, solo debe continuar a la siguiente etapa hasta culminar con el desarrollo de la secuencia didáctica. Estas secuencias están nombradas a partir de la habilidad que se quiere desarrollar, ya sean desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones o manipulación y control de objetos. Por último, en el apartado final, el usuario puede encontrar información en caso de querer contactar a los autores del recurso educativo digital a través de correo electrónico o incluso mediante el botón del chat con el que dispone la página web. Finalmente, podemos encontrar las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de nuestra propuesta. Agradecemos a todos los que han hecho parte de este proceso, en especial a nuestra directora de trabajo de grado, Diana Paola Payares Erazo, por sus incansables aportes. Hasta la próxima.